¿Qué pasaría si te dijera que la selección más ganadora de Europa estuvo a punto de desaparecer del mapa mundialista 2 veces seguidas? Y que justo ahora, cuando nadie los espera, tienen el equipo más peligroso del torneo? Y que los mismos que se reían de ellos hace 2 años son los que ahora están empezando a voltear a verlos con miedo? 2 mundiales, 2 eliminaciones en grupos, 12 años sin pasar de la primera ronda. Esto es Alemania, y esto es su regreso. Quédate hasta el final porque te voy a contar algo que los grandes medios no están diciendo sobre esta selección. Un factor que lo cambia todo, y que puede hacer que el trofeo del Mundial 2026 termine en manos alemanas. Antes de continuar, suscríbete ahora para que no te pierdas ningún video. Primero necesito que entiendas de dónde viene esta historia, porque para entender el presente de Alemania tienes que conocer su caída. Y su caída fue brutal. Brasil 2014. Alemania le mete 7 goles a Brasil, en su propia casa, en el Estadio Mineirão, en Belo Horizonte, ante 70.000 brasileños que fueron a ver a su selección ganar y terminaron llorando en las gradas. El mundo del fútbol se detiene, las redes sociales explotan, los analistas no encuentran palabras. La Mannschaft vuelve a ser la mejor del planeta. Campeones. Otra vez, 4 estrellas en el pecho y la sensación de que esta generación podría dominar el fútbol mundial durante años. El problema es que el fútbol no te da años, te da partidos, y los partidos se terminan. 4 años después, Rusia 2018. Llegan como campeones defensores, con Müller, con Kroos, con Özil, con Neuer, favoritos absolutos. Uno de los planteles más respetados del torneo. El mundo entero los ve como uno de los grandes candidatos al título. Y en la primera jornada, México los derrota. La imagen de Chicharito, celebrando mientras Lowe miraba al suelo con cara de no entender nada, se volvió viral en horas. Pero aún había tiempo para remontar. Ganaron a Suecia de forma agónica, y en el último partido necesitaban vencer a Corea del Sur, un equipo que ya estaba matemáticamente eliminado. Un equipo sin nada que ganar. Y ese equipo que ya se estaba haciendo las maletas, les metió 2 goles en los últimos minutos y los mandó a casa. La corona más brillante del fútbol europeo, abollada, tirada en el suelo, y el mundo del fútbol sin poder creerlo. Pero lo peor estaba por venir. Qatar 2022. Nueva oportunidad, nuevo entrenador, nueva ilusión. Hansi Flick, el técnico que lo había ganado todo con el Bayern Múnich, llegó para devolver a Alemania al lugar que le corresponde. Esta vez sí, esta vez Alemania vuelve a ser Alemania. Eso decían todos, los medios alemanes, los aficionados, los analistas. La selección empezó a funcionar en los amistosos. El proyecto parecía sólido, y lo que pasó en Qatar fue esto. En la primera jornada, Japón los remontó de 2-1 en el segundo tiempo, una derrota que encendió todas las alarmas. Luego empataron con España en un partido que pudo ser de cualquiera, y en el último juego vencieron a Costa Rica 4-2, pensando que había sido suficiente. No fue suficiente. Japón había vencido a España. Y por el criterio del enfrentamiento directo, Alemania quedó afuera. Por segunda Copa del Mundo consecutiva, la selección más laureada de Europa se fue en grupos, algo que nunca había pasado en su historia, algo que nadie había previsto, algo que dolió de una manera que va más allá del fútbol. 12 años, sin pasar de la primera ronda, para un país que tiene 4 estrellas mundiales, que ha estado en la final en más ocasiones que ningún otro país europeo, que tiene en sus venas el ADN ganador más consistente del fútbol mundial. 12 años de fracaso en el escenario más importante. Eso marca, eso duele, y eso, cuando se convierte en hambre, es lo más peligroso que puede tener una selección. En 2023, la Federación Alemana tomó la decisión más difícil de su historia moderna: borrar la pizarra y empezar desde cero, sin miramientos, sin nostalgia, sin apegos. Fuera Hansi Flick. Dentro Julian Nagelsmann, 36 años cuando tomó el mando, el entrenador más joven que ha tomado las riendas de la Mannschaft en décadas. Un tipo que a los 28 ya dirigía en la Bundesliga, convirtiéndose en el técnico más joven de la historia de esa liga, que con 31 años llevó al RB Leipzig a la fase de grupos de la Champions League, siendo el entrenador más joven en lograrlo en la historia del torneo. Luego Bayern Múnich, donde ganó títulos pero fue despedido en una de las salidas más polémicas del fútbol alemán reciente. Un prodigio del banquillo. Un tipo que piensa el fútbol de forma diferente, que no tiene miedo de tomar decisiones impopulares, y que llegó a la selección con una misión que sonaba casi imposible:
devolverle la identidad a una Mannschaft que la había perdido completamente. Nagelsmann llegó con una idea muy clara. Presión alta desde el primer minuto. Transiciones veloces, verticales, sin pausa, intensidad que no da respiro. Y sobre todo, sangre joven. Fuera los veteranos que habían pasado su mejor momento. Dentro una generación hambrienta, una generación que había crecido viendo los fracasos de sus predecesores y que tenía algo enorme que demostrar. El proceso fue silencioso, discreto, sin grandes titulares en la prensa internacional, sin promesas exageradas, mientras el mundo miraba a España con Yamal, a Francia con Mbappé, a Inglaterra con Bellingham. Alemania trabajaba, y los resultados empezaron a hablar solos. Clasificaron al Mundial como primeros de su grupo europeo, con una goleada de 6-0 ante Eslovaquia que mandó un mensaje clarísimo al resto del continente. No fue suerte, fue dominio. Fue una selección que sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. Y llegaron a este Mundial 2026 con algo que no tenían desde Brasil 2014. Hambre real de título. No la urgencia desesperada de quien sabe que está obligado a ganar, sino el hambre tranquila, calculada, peligrosa, de quien sabe que está listo y solo espera el momento. Hablemos de los nombres, porque esta Alemania no es solo un sistema, es también una colección de talentos individuales que pueden decidir un partido por sí solos. Primero, Florian Wirtz, 23 años, posiblemente el jugador más completo de su generación en Europa. Tiene el récord del gol más rápido en la historia de la selección alemana. Marcó a los 7,92 segundos ante Francia en marzo de 2024. No es un error tipográfico. 7 segundos. Antes de que te puedas levantar del sofá, la pelota ya estaba adentro. Llegó a este mundial después de dar el salto al Liverpool, cerrando uno de los traspasos más caros en la historia de la Bundesliga. Un jugador que en cada partido toma decisiones que otros ni siquiera ven, que tiene la capacidad de jugar entre líneas, de girar en espacios imposibles, de filtrar pases que nadie más intenta, que puede marcar, que puede asistir, que puede crear de la nada. Si hay alguien en este torneo capaz de encender una final en un parpadeo, capaz de resolver un partido que parecía empatado para siempre, con un solo toque de calidad, ese alguien es Florian Wirtz. Segundo, Jamal Musiala, el artista. El jugador que hace cosas con el balón que deberían tener multa. Criado en las academias del Bayern Múnich, formado técnicamente con una delicadeza que pocas veces se ve en jugadores de su edad. Volvió a este mundial recuperado de una lesión que lo sacó del Mundial de Clubes, con meses de rabia acumulada y con la confianza de saber que tiene algo que demostrar. Cuando Musiala está en ritmo, cuando tiene confianza, cuando está físicamente bien, no hay lateral en el mundo que lo pare de forma consistente. Los amaga, los deja parados, los hace girar sobre sí mismos como si tuvieran los pies atados, y luego la pone donde quiere. Cuando Musiala juega libre, sin ataduras, Alemania se convierte en un espectáculo difícil de mirar, porque te obliga a estar pendiente de cada segundo. Cuando Musiala no está en su mejor nivel, Alemania es otro equipo. Así de determinante es. Tercero, el más inesperado de todos, el que nadie vio venir, hasta que Nagelsmann tomó el teléfono y lo llamó. Manuel Neuer, el portero más grande de la historia moderna del fútbol. El hombre que no solo redefinió lo que significa ser guardameta, sino que inventó una nueva forma de serlo. El portero que juega como un líbero, que sale al área rival si hace falta, que dirige a la defensa con una autoridad que ningún otro arquero del mundo ha igualado. Había dicho adiós a la selección. El mundo lo había despedido. Aplausos, emotivos mensajes, el reconocimiento de una carrera irrepetible. Y entonces Nagelsmann fue a buscarlo, y Neuer dijo que sí. Su quinto mundial. Regresando desde el retiro, desafiando al tiempo, desafiando a los que decían que ya había pasado su momento, a los 40 años. Con más partidos encima que la mayoría de porteros en toda su carrera, volvió a ponerse los guantes de la Mannschaft. Si esto no es una historia de película, no sé qué lo es. Y luego está Deniz Undav, el hombre del momento, el delantero que nadie nombraba cuando se hablaba de los atacantes más peligrosos del torneo, y que ya lleva 2 goles en 2 partidos, incluyendo el gol en el minuto 94 ante Costa de Marfil, que le dio la clasificación a Alemania de la forma más alemana posible, sufriendo, aguantando, creyendo cuando todo parecía perdido y ganando en el último segundo. Pero aquí viene lo que ningún medio internacional le está diciendo, el factor que nadie está metiendo en sus análisis, la variable que puede hacer que Alemania llegue más lejos de lo que nadie espera. Alemania no es favorita en este mundial,
Y eso, para esta selección, es la mejor noticia posible. Cuando nadie te espera, tienes una ventaja enorme que el dinero no puede comprar y que la táctica no puede fabricar. Tus rivales no se preparan para ti al 100%. Los departamentos de análisis de las grandes selecciones están mirando a Brasil, a España, a Francia, a Argentina, a Inglaterra. Alemania vuela bajo el radar. Alemania entra por la puerta de atrás mientras todos miran la puerta principal. Y eso, históricamente, ha sido su arma más letal. Recuerda 2014. Nadie apostaba por ellos en cuartos de final como el equipo que iba a ganar el torneo, y le metieron 7 a Brasil en su propia casa. Recuerda 1990. Nadie los veía como los dominadores que terminaron siendo campeones del mundo. Recuerda que Alemania ha llegado a más finales mundiales que ningún otro país europeo, muchas de ellas como equipo que nadie esperaba en esa instancia. Los alemanes son los maestros mundiales de hacer su mejor trabajo cuando el mundo mira para otro lado. Es casi como si la presión de ser favorito los bloqueara y la libertad de no serlo los liberara. A eso súmale un sistema táctico que ya demostró funcionar bajo presión. Una defensa que, incluso perdiendo a Schlotterbeck por una posible lesión de ligamentos, tiene la experiencia y el carácter para aguantar. Un mediocampo dirigido por Kimmich, más de 100 partidos internacionales encima, capitán de la selección desde 2024, uno de los cerebros tácticos más completos del fútbol mundial, y una delantera que tiene variantes, que puede jugar con un 9 de área como un Dav o con un perfil más móvil como Havertz. Esta Alemania tiene profundidad, tiene alternativas, tiene un plan B, y tiene la mentalidad que solo dan los fracasos que duelen de verdad. Pero seré honesto contigo, porque este canal no va de decirte lo que quieres escuchar. Nagelsmann todavía tiene que demostrar que puede ganar en un torneo grande. Cuartos de final en la Eurocopa que Alemania organizó no es suficiente para callar a los críticos. Cuarto puesto en la Nations League tampoco. Los resultados de la fase de grupos son prometedores, pero Alemania sufrió ante Costa de Marfil de una manera que pone en duda si pueden mantener ese nivel en eliminatorias directas contra rivales de primer nivel. Musiala llegó recuperado de lesión, pero una cosa es estar recuperado y otra es estar al 100% cuando el partido vale todo. Cuando es cuartos de final de un mundial y el rival te presiona desde el minuto 1, la pregunta no es si Musiala puede rendir. La pregunta es si puede rendir en el momento más difícil, cuando más se necesita. Y la baja de Schlotterbeck es un golpe real. Un central de su nivel, con su lectura del juego, con su capacidad para dirigir la línea defensiva, no se reemplaza fácilmente. Nagelsmann tendrá que encontrar una solución que todavía no está clara. Si Alemania falla en este torneo, va a fallar de forma estruendosa. Porque en este equipo todo funciona en bloque o el edificio se cae entero. No hay grises en esta Mannschaft. Son brillantes o son un desastre. Son una película épica o son un accidente de tránsito. Y esa dualidad los hace fascinantes y aterradores al mismo tiempo. Pero ya pasaron de grupos. Por primera vez en 12 años. Con 6 puntos. Con la mejor diferencia de goles del grupo. Con un Dav marcando goles importantes en los momentos decisivos. Con Wirtz y Musiala empezando a engranarse de una forma que cada partido se ve más fluida. Con Neuer bajo los palos transmitiendo exactamente la calma y la autoridad que esta generación joven necesita. El gigante está despierto. Si Wirtz encuentra su mejor versión en la fase de eliminación directa, si Musiala está físicamente al 100%, cuando más importa, si Neuer sigue siendo el muro que fue siempre en los momentos grandes, si Nagelsmann logra mantener al equipo unido y con foco después de la lesión de Schlotterbeck, si un Dav sigue apareciendo en los minutos que nadie más aparece, si todo eso sucede al mismo tiempo, Alemania puede llegar a la final de este mundial, y puede ganar esa final. Piénsalo de esta manera. Un equipo que llegó a este torneo sin que nadie lo nombrara entre los 5 favoritos reales, con una generación que nunca ha levantado un título importante, con un técnico joven que tiene todo por demostrar en un escenario de esta magnitud, con un portero de 40 años que volvió desde el retiro para una última danza, con la historia entera de la Mannschaft sobre sus espaldas y la presión de 12 años de fracasos que piden ser redimidos. Eso no es solo un equipo de fútbol, eso es un guión de película, con todos los ingredientes que necesita una gran historia: la caída, el renacimiento, los héroes improbables, el momento de redención, y los guiones de película en el fútbol a veces se hacen realidad. Alemania está aquí. Alemania está hambrienta, y el mundo debería empezar a prestarles atención. ¿Crees que Alemania puede ser campeona de este mundial? Escríbeme en los comentarios. Quiero saber si eres de los que ya los veían venir desde el principio o si todavía no te lo crees del todo. Porque ese debate es exactamente el que quiero leer esta semana.
Y si quieres análisis así de cada selección del torneo, sin filtros, sin poses, con datos reales y con contexto de verdad, suscríbete ahora que el Mundial apenas está empezando. Cada semana voy a estar aquí contándote lo que los demás no te cuentan. Vamos a vivir esto juntos.